De acuerdo. Bueno, pues déjenme que salude en este punto a Carolina Vescanza, secretaria de Análisis. Gracias, señor Maillo. Digo que saludamos ya a Carolina, secretaria de Análisis Político de Podemos y, bueno, según Pablo Iglesias, una futura, tal vez, magnífica vicepresidenta. Muy buenos días, Carolina. Buenos días, Susana. ¿Cómo le suena a usted esta música? Bueno, yo creo que la música o la melodía que se ha puesto, que podemos escuchar desde ayer, es una melodía con más esperanza para el cambio político en nuestro país, que es de lo que se trata. De lo que se trata es de abrir esos puentes que parece que estaban cerrados por la incapacidad de algunos actores de entender que es necesario hablar y conformar un gobierno de cambio real, de cambio que implique políticas de cambio, y que en ese sentido pues yo creo que hoy estamos un poquito más cerca de que ese cambio sea posible sin tener que volver a las urnas, y eso pienso que es bueno en sí mismo. ¿Se equivocó Pablo Iglesias cuando pidió la vicepresidencia? Porque nuestro analista Iván Redondo decía antes que cometió un error de principiante que ahora ha intentado corregir. Yo creo que en ningún caso. Yo creo que hicimos algo muy importante, que fue desbloquear la situación. Gracias a que pusimos una oferta de conformación de gobierno de coalición sobre la mesa, el Partido Popular dio un paso atrás y Mariano Rajoy dio un paso atrás. Y ese primer movimiento es el movimiento que desencadena, digamos, que se pongan en marcha los relojes. Así que, muy al contrario, no creo que haya habido ningún error, sino todo lo contrario, ha sido un acierto. Pusimos sobre la mesa la idea del gobierno de coalición, que no hace falta tener excesiva memoria para recordar cómo fue recibida la idea, una idea que caracteriza a casi el 90% de los gobiernos de los países de la Unión Europea. Y en ese sentido eso recibió un estruendo de críticas. Yo creo que, y hoy sin embargo, pues ya parece que está naturalizado que el gobierno que salga en esta legislatura será un gobierno de coalición o no será. Y eso es una gran ventaja. Así que yo creo que más bien estamos acostumbrados a dar pasos que a veces generan mucho ruido, pero que en apenas 1, 2, 3 semanas se convierten en un elemento aceptado o consensuado por todos. Esa es nuestra historia, es la historia de Podemos, así que no creo que haya que plantear como un error, sino más bien como un acierto. Ha pasado más de 1, 2, 3 semanas, hablamos prácticamente de 100 días y, hombre, lo que es evidente es que ha habido un cambio de tono importante por parte de Pablo Iglesias, no solo en la renuncia a esa vicepresidencia, sino en otros temas capitales, como por ejemplo el referéndum catalán. A mí me gustaría que recuperáramos, compañeros, bueno, lo que dijo Pablo Iglesias la misma noche electoral, el 20 de diciembre y los días posteriores, y lo que dijo ayer en esa rueda de prensa. Lo hemos dicho muchas veces, para nosotros Cataluña es una nación y Cataluña tiene que tener un encaje constitucional distinto. Y somos favorables y defendemos que en Cataluña se produzca un referéndum. Creo que sería muy razonable que dos fuerzas políticas catalanas, el PSC y En Comú Podem, mediante el trabajo que puedan desarrollar Xavi Domènech y Miquel Iceta, puedan avanzar propuestas que nos permitan dar pasos en este sentido. Antes era una línea roja, ahora lo que apela es al diálogo entre Xavier Domènech y Miquel Iceta. Es distinto, el tono es muy diferente. Bueno, lo que estamos proponiendo, y yo creo que sí que es una novedad y que sí que es diferente, es explorar una nueva vía para resolver la cuestión del encaje territorial de Cataluña. Y además creemos que es una vía que puede ser muy productiva. En ese sentido estoy de acuerdo en que ha habido una novedad, y la novedad es que proponemos un nuevo camino para encontrar una solución. Que este camino se percibe como de tono diferente o de planteamiento diferente, bueno, pues sí, posiblemente lo es, pero insisto, creo que no es un cambio sustancial en los objetivos, sino en los procedimientos, y los procedimientos creo que es responsabilidad de todos explorar aquellos que creemos que pueden tener más éxito para resolver una de las distintas crisis que caracteriza la vida de nuestro país en los últimos años, que es la crisis territorial. Tenemos que seguir trabajando para encontrar herramientas y caminos que permitan abordar la crisis económica, la crisis social, la crisis del empleo, la crisis del sistema o de las instituciones en términos democráticos, las crisis generadas por la corrupción y por la descomposición de las instituciones. Es decir, tenemos varios frentes abiertos, tenemos que explorar caminos o procedimientos que sean los más útiles, los más positivos, los más productivos para abordar cada una de esas distintas crisis. En relación a la cuestión territorial, creo que es una buena idea, y creemos que es una buena idea que el PSC, que Miquel Iceta y que Xavi Domènech, en nombre de En Comú Podem,
se sienten en una mesa y empiecen a explorar cómo resolver esta cuestión del encaje territorial de Cataluña. Posiblemente porque además sea más fácil encontrar soluciones propositivas empezando desde la propia Cataluña que a lo mejor empezando desde aquí, o al menos creo que no perdemos nada explorando esa vía. Comentábamos ahora, me parece que lo apuntabas tú, Casimiro, que es muy llamativo que ahora quien asuma el liderazgo del equipo negociador sea Pablo Iglesias y no Íñigo Errejón. Usted habrá leído la prensa esta mañana, todo el mundo lo que deduce es que se ha relegado a Íñigo Errejón, que se le ha pues dejado en un segundo plano, en un papel secundario. En ningún caso, en ningún caso. Yo lo que creo es que se pone negro sobre blanco, primero, que se agotan los tiempos, es decir, que empezamos a entrar en la recta final de esta carrera de fondo que se inició el 21 de diciembre. Antes hacíais símiles o comparaciones con el básquet. Bueno, yo no soy muy aficionada al básquet, pero sí a la carrera de fondo. Y yo creo que ahora mismo hemos pasado el muro de los 30 kilómetros, ¿no? Y entramos ya en la última fase en la que va de los 30, de los 32 a los 42. Y en esa recta final yo creo que toca poner toda la carne en el asador. ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que ahora mismo para el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, así como para el secretario general del Partido Socialista, creo que no debe de haber tareas mucho más importantes que la de intentar formar el gobierno de España mediante mesas de negociación y de acuerdo. Por tanto, creo que más bien de lo que estamos hablando es de que el secretario general de Podemos asume en primera persona lo que es ahora mismo la tarea que entendemos que es más importante, que es que esa negociación llegue a buen puerto y que consigamos formar un gobierno del cambio en nuestro país, que empiece a implementar las políticas públicas que hagan cambiar el estado de cosas para la inmensa mayoría de la gente en nuestro país. Que no es una y por desautorización. tanto, remangarse y ponerse a trabajar. Bueno, pues esta mañana le preguntaba también Pepa Bueno en la SER a Pablo Iglesias sobre esa crisis con Íñigo Errejón. Dice que va a estar en la mesa negociadora, pero que efectivamente él la va a presidir. El secretario general tiene que ser capaz de hacer cosas que está pidiendo la gente en su propia organización, y el debate es bienvenido y puede haber diferencias. En este caso, te insisto, Pepa, creo que hay un amplísimo consenso respecto al hecho de que Pablo Echenique va a ser el mejor secretario de organización que podría tener Podemos, y hay verdadero entusiasmo en las bases. Errejón, que es un gran compañero con una gran capacidad, una de las mejores cabezas, no solamente de Podemos, sino que yo diría de la política española, siga trabajando y siga a mi lado en un proyecto que además está muy por encima de nosotros como individuos e incluso como responsables de Podemos. Íñigo Errejón estará en el equipo negociador. Pero hasta ahora estaba al frente y ahora se pone usted. Mayoral, estamos todos en el grupo negociador. Yo creo que sería bueno que a lo mejor el señor Pedro Sánchez o el señor Albert Rivera se quitaran la chaqueta, se remangaran la camisa y se pusieran en cabeza de sus equipos negociadores a demostrar por qué son los jefes de su partido. Precisamente lo que no quiere hacer Albert Rivera, se lo digo porque el señor Villegas lo que nos pedía ahora es que en esa reunión, en esa mesa a tres, no estén los líderes, estén los equipos negociadores. Él no se quiere sentar con Pablo Iglesias y con Pedro Sánchez, pretende que sean mesas negociadoras con equipos de trabajo. ¿Qué responde usted? Pues mire, yo Susana, tengo una pregunta muy sencilla y es: ¿qué cosa más importante tienen que hacer los líderes del resto de los partidos que negociar la formación del Gobierno de España? A mí no se me ocurre ninguna cosa más importante y creo que a Pablo Iglesias tampoco. Y por eso ha decidido asumir en primera persona la responsabilidad de llevar a cabo esa negociación a buen puerto. Así que, no sé, tendrán que explicar, tendrán que ser el resto, los demás, los que expliquen qué cosas más importantes tienen que hacer que conformar el Gobierno de España que les impiden estar en esa mesa de negociación. Mire, nos jugamos mucho en esas mesas y estamos muy decididos a dejarnos la piel para sacar adelante un gobierno del cambio. Nos lo jugamos todo, de hecho. Yo creo que es nuestra responsabilidad y la gente nos está pidiendo con mucha insistencia que lleguemos a un acuerdo, que seamos capaces de conformar un gobierno y que empecemos a revertir las políticas tan desastrosas que han generado tantísimo dolor en la gente de nuestro país. Así que, insisto, el que tenga algo más importante que hacer que sentarse a negociar la formación de un gobierno de cambio en España, pues que salga y que explique qué es. Señora Vescanza, hay unanimidad en decir que la decisión final va a depender de las encuestas que maneja Carolina Vescanza. Usted es un poco, bueno, pues la que abre las entrañas de las aves y dice qué va a ocurrir en el futuro. Y en función de lo que usted diga, digamos que va a apretar el acelerador o no Pablo Iglesias. Es decir, la decisión de pactar o ir a las elecciones está en sus manos.
Me temo que las cosas no funcionan así, Susana. Nosotros trabajamos de acuerdo con objetivos. Tenemos objetivos muy claros sobre cuáles son las políticas que queremos poner en marcha en nuestro país. Por tanto, la negociación, en la mesa de negociación, va a tener que ver con los contenidos concretos de las políticas que se quieren llevar a cabo en términos de política salarial, en términos de creación de empleo, en términos de reestructuración de la deuda. Que las encuestas no pesan, el factor descansa pesa lo suyo. Bueno, sí pesan, Susana. No voy a eludir la respuesta y tampoco voy a decir que la única encuesta que vale es la que se produce el día de las elecciones, porque a mí personalmente me encantan las encuestas, me gustan mucho. Ahora bien, también te digo una cosa, Susana, y esto creo que cualquiera que sepa de encuestas lo suscribirá. En estos momentos estamos en una situación de no cristalización de los electorados, existe una enorme volatilidad. Llevamos en esta situación más o menos un año y eso quiere decir que es muy difícil anticipar el resultado electoral en eventuales comicios. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que está esperando a decidir qué es lo que va a votar en función de lo que los actores hagan a lo largo de estos meses. Es decir, no es posible anticipar algo que no se ha decidido. No es como otras etapas en la vida política de nuestro país, en los años 80, en donde habían decisiones cristalizadas pero que la gente ocultaba. No es eso lo que está pasando. Lo que está pasando es que hay un montón de gente que va a decidir lo que va a votar en función de lo que hagamos a lo largo de estas semanas. Lo que hagamos en relación a la formación de gobierno, lo que hagamos en relación a la puesta en práctica de determinadas políticas y, por tanto, lo que hagamos es decisivo. Las encuestas, ¿qué es lo que están diciendo? Pues están diciendo mucha volatilidad, mucho electorado disponible y, ojo, mucho riesgo de desmovilización por cansancio. Es decir, yo creo que ha habido una cosa muy bonita en el último año, que ha sido que se ha desatado una ola de ilusión, la percepción de que existía encima de la mesa una alternativa encabezada por Podemos, que significaba un cambio y una recuperación de la ilusión en términos electorales, y desgraciadamente, si esta situación se estanca, me temo que esa ola de ilusión se va desinflando. Así que tenemos la enorme responsabilidad de que, una vez que hemos sido capaces de recuperar la ilusión en el comportamiento electoral de muchísima gente en nuestro país, no dejar que esa ilusión se pierda a través de un estancamiento de la situación y de una incapacidad para conformar un gobierno de cambio que creo que está respaldado por la inmensa mayoría de la ciudadanía. Pues mientras usted está hablando, señora Vescansa, veo por el rabillo del ojo a Iván Redondo, que va diciendo que sí. Iván, el factor ilusión, el riesgo de que se pierda ese factor ilusión está ahí. La gente empieza a estar harta. Bueno, ¿Para qué nos vamos a engañar? Claro, Carolina Vescansa lo está marcando muy bien. Los pasos que se están dando en este momento fijan las condiciones, sin duda alguna, de cuál puede ser el resultado electoral si hay una segunda vuelta. Y ella no lo ha dicho, lo ha intuido, pero está hablando de la abstención. Hay que recordar el único caso de investidura fallida que existe en España, que es la de Rafael Simancas, en el año 2003, donde cayó casi 7 puntos la participación de mayo a octubre en esas elecciones en la Comunidad de Madrid. Eso es muy relevante. Y el cambio fue castigado por parte del electorado del cambio. Pues dato a tener en cuenta. Les hemos invitado a participar en la encuesta de Espejo Público, les queremos dar los resultados. La pregunta era, tras la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ¿quién está hoy más cerca de ser presidente del gobierno? Bueno, pues ha ganado enteros, Pedro Sánchez. Ahora el porcentaje es del 45%, le sigue Mariano Rajoy con un 37% y empatados Pablo Iglesias y Albert Rivera en un 9%. Es curioso porque han bajado un poquito los dos, tanto Pablo como Pedro. Tanto Pablo como Albert. Muchísimas gracias, señora Vescansa. Muchísimas gracias, Susana. Buenos días a todos. Hasta pronto.